Vamos a ver lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Y abran sus Biblias, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 6. Éxodo, capítulo 6. Nos quedamos en el versículo 14. Hoy vamos a estar viendo un tema que muchos de ustedes lo conocen. Si alguien ha leído la Biblia o si alguien nunca ha leído la Biblia, yo sé que el tema que hoy vamos a estar hablando es un tema muy conocido porque es acerca de las plagas que hubo en Egipto. La mayoría de la gente conoce las plagas, la historia de las plagas que hubo de Egipto, lo que Dios hizo, pero quizás hoy vamos a estar aprendiendo en base al por qué lo hace Dios, por qué dio las plagas, qué propósito tenía. No vamos a alcanzar a ver todas, vamos a tratar de ver las primeras 3 plagas y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Pero vamos a empezar desde el capítulo 6, versículo 14, porque ahí nos quedamos la semana pasada, y vamos a orar para que Dios nos hable el día de hoy y para ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Así que quiero invitarlos, antes de leer la Biblia, poder orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel, no hay nadie como tú. Y en esta hora queremos que tú tomes el control de esta reunión, Dios, que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas y que a través de lo que hoy vamos a leer, tú puedas hablar en nuestro corazón, Dios. No queremos salir de este lugar, Dios, como vinimos, al contrario, queremos aprender lo que tu palabra nos quiere enseñar el día de hoy. Háblanos, enséñanos, ministranos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Le he titulado el día de hoy a esta enseñanza: el poder de Dios y el engaño. Porque hoy vamos a estar viendo algunos temas en base a esto, al poder de Dios y en base a lo que es el engaño. Pero empecemos a leer desde el versículo 14, ¿sí? Éxodo capítulo 6, verso 14 dice así: estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrón, Carmí. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Kemuel, Camín, Oad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat, Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Y los hijos de Gersón, Limni, Simeí y por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón, Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Malí, Musí. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar, Coré, Nefeg, Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, el Zafán, Citrín. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y los hijos de Coré, Asir, Elcana, Abisaf. Estas son las familias de los coeritas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó por sí mujer a las hijas de Futiel, de la cual dio a luz a Fines. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Bueno, esta primera parte que estoy leyendo, lo que me está hablando simplemente es una genealogía que nos va a ayudar a entender de dónde vienen Moisés y Aarón. Estos últimos capítulos o semanas hemos estado hablando acerca del llamado que Dios le da a Moisés
y cómo Dios incluye a Aarón, porque Moisés tenía miedo a hablar. Entonces, simplemente, además de poder conocer algunos nombres y poder ponerle nombres así a sus hijos, a sus nietos, no sé, ¿verdad? Bueno, no, simplemente lo que me está ayudando a entender es que ellos vienen del linaje de Leví y que vienen del propósito que Dios estamos viendo, porque acuérdense que viene de Abraham, de Isaac, de Jacob, que es Israel, y me acaban de decir acerca de su descendencia. Versículo 26. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Y cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: heme aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Lo que está aquí acabamos de leer simplemente es un resumen de lo que hemos visto semanas atrás, de que cómo Dios escogió a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Vemos cómo Moisés había estado con el faraón, después estuvo en el desierto, y después de tantos años, vimos que eran 40 años que pasó en un anonimato, de repente Dios lo llama para sacar a su pueblo de Egipto, y ahora Moisés está respondiendo a ese llamado. Y interesante, porque vimos la semana pasada que Dios le había dicho que va a ser llevado a Faraón, interesante, y que el faraón no lo iba a escuchar. Y aún así, bueno, Moisés va a ir y va a obedecer. Y si le preguntan que quién lo mandaba, bueno, el gran yo soy es el que lo había estado, lo ha mandado. Y entonces hoy veremos dentro de este momento en Egipto cómo Dios va a mostrar su poder. También veremos hechiceros que tratarán de engañar, pero todo esto tiene un plan y un propósito de Dios en todo momento. Y así lo vamos a ver. Capítulo 7, versículo 1. Dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. La primera parte de este capítulo me muestra los personajes principales que vamos a estar viendo. El primero que me muestra es Moisés. Y vimos ahí que dice Dios: yo te he constituido Dios para Faraón. Ahora, interesante o importante, no quiere decir que Moisés sea Dios, sino que en el momento en que Faraón no reconoció a Jehová, porque le dice Moisés, dice Dios, que dice Jehová que saques a tu pueblo, que dejes a su pueblo ir. Y él dijo: yo no conozco a Jehová, y menos voy a dejar salir al pueblo. Entonces, lo que hace Dios es que Dios constituye a Moisés como un Dios ante Faraón. Lo segundo que hace es que él pone a Aarón, y Aarón será el profeta. Aarón es aquel que va a hablar al Faraón de parte de Moisés, aunque Moisés está hablando de parte de Dios. Y Aarón tiene que decir todo
lo que le diga Moisés. Entonces vamos, dos personajes. El tercer personaje es el faraón. Y me dice claramente la lectura que acabamos de hacer es, el faraón no va a escuchar, ya va a ser oídos sordos, y lo que va a hacer es que va a endurecer su corazón. Interesante, cuando leemos la Biblia y que dice que Dios va a endurecer el corazón, no quiere decir que Dios va a hacer que faraón no crea, sino lo que está diciendo simplemente al endurecer su corazón es que así como el faraón ha decidido no hacer caso, lo único que va a hacer Dios es que Dios va a permitir tenerlo en ese lugar. Simplemente es lo que va a hacer. Otro grupo de personajes principales en esta lectura son los egipcios. Y es que dice ahí, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, porque en todo este momento los egipcios son testigos. Y ellos van a ser testigos tanto del poder de Dios, como van a darse cuenta quién es Dios. Y también el personaje principal en todo es Jehová, porque Él es el libertador, Él es el juez, y el que dice, sacaré a mi ejército, a mi pueblo, a los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con que haré grandes juicios. Entonces estamos viendo los personajes principales en los cuales Dios va a utilizar sus plagas para mostrar su poder, para juzgar a este pueblo a través de sus plagas, ¿sí? En el versículo 5 dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. El propósito de las plagas que vamos a estar viendo es este. Número uno, o principal, que ellos conozcan quién es Jehová. Mira, vamos a leer tantito. Pon pausa ahí y vámonos a Éxodo capítulo 9 versículo 13. Unas hojitas adelantito. Éxodo capítulo 9 versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Lo que me muestra a mí o me habla a mí es que Dios quiere mostrar su poder a través de su brazo que va a traer sobre Egipto. Entonces cuando uno escucha, cuando uno se da cuenta de las plagas que está viendo o va a ver en Egipto o hubo en Egipto, tiene como propósito que ellos puedan entender quién es Jehová, que puedan entender ellos quién es Dios. Y Dios les dice, una interesante, Dios le está hablando directamente al faraón. Dos, Dios le dice lo que va a suceder. Y puedo aprender algo. Dios es un Dios real, un Dios verdadero y es un Dios que habla. Pero muchas veces nosotros actuamos como el faraón y endurecemos el corazón o no escuchamos lo que Dios nos quiere hablar. Muchas veces a través de una enseñanza, a través de una persona, a través de la Biblia, Dios te va a hablar a tu corazón. Lo peor que tú puedes hacer es no querer escuchar lo que Dios te quiere hablar. Ahora, interesante, porque a lo mejor tú escuchas esto por primera vez y nunca habías escuchado de parte de Dios. Bueno, yo quiero decirte algo. Faraón nunca había escuchado de Dios, pero eso no es un impedimento para que Dios no le hable a Faraón. Entonces puede ser la primera vez que tú escuches de Dios, pero te digo algo el día de hoy, si Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón, sino está abierto a lo que Dios te quiere decir. Ahí mismo en Éxodo capítulo 9, pero ahora, versículo 16, dice, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Interesante, porque Dios le está hablando al faraón y le dice, yo te he puesto a ti para mostrar en ti mi poder. Y qué impresionante, porque dice, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Hasta el día de hoy, muchos años después,
miles de años después, y lejos de Egipto, hoy se está hablando del poder de Dios que hizo en ese lugar. Entonces lo que está diciendo Dios es real, porque lo van a conocer a través de las plagas. Es más, tú vas a poder leer la Biblia, capítulos, libros más adelante, y muchos sabrán de Dios por lo que hizo en Egipto. Por lo que pasó en Egipto, muchos conocerán, muchos otros pueblos conocerán de Dios y sabrá que es un Dios poderoso. Ahí en Éxodo, capítulo 12, versículo 12, también me dice algo interesante. Éxodo 12, 12 me dice al final: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque Egipto era una nación que estaba llena de dioses. Algunos dicen que había alrededor de 80 dioses en Egipto y ellos adoraban esos dioses. Entonces, aún Faraón no ha reconocido a Jehová como un Dios, y lo que hace Dios es que Dios es el que va a juzgar, y cada una de las plagas va directamente contra los dioses en los cuales ellos habían creído. Son 10 plagas, ¿sí? Trataremos de ver 3 cada día, y el último día veremos la última, veremos 3, después las otras 3 que serán 6, otras 3 que son 9, y después veremos solamente una, la última plaga. Pero uno pudiera preguntarse: ¿por qué tantas plagas? ¿Por qué no en una y se acaba todo? Bueno, yo creo que al momento que vemos las plagas que van de la menor a la más fuerte en aumento, me ayuda a poder ver a un Dios que es bueno y que es misericordioso y es lento para la ira y grande en misericordia. Porque lo que Dios está tratando es que el pueblo reaccione, tanto su pueblo como el pueblo de Egipto. Y entonces lo que va a hacer Dios es mostrar realmente su poder. Entonces, ¿qué está tratando Dios? Que se arrepientan, porque Dios trata con nosotros para buscar ese arrepentimiento y para que podamos buscar a Dios en todo momento. Regresemos a capítulo 7, versículo 8, y sigamos leyendo. Y vamos a ver primeramente el poder de Dios. Dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Ahora, para nosotros esto no es nuevo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 ya habíamos visto cuando Dios llama a Moisés cómo él tenía una vara y la avienta, y esa vara se hace culebra. Entonces Moisés ya sabía que eso lo podía hacer Dios. Entonces esta era una señal para que pudieran creer en él. Entonces llegan con el faraón, les dan el mensaje. El faraón le dice: bueno, a ver, si es cierto que es un Dios, muéstrame algún milagro. Avientan la vara y esta vara se convierte en culebra, ¿no? Versículo 11. Y entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Interesante, ¿no? Cuando uno lee esto, a veces parece una película, un cuento, pero es una realidad. Porque me hablan de personajes, me hablan de dos tipos de personas que mandan a hablar el faraón. Número uno son sabios. Y una persona sabia es alguien que tiene conocimiento o alguien que es inteligente. Pero también me habla de hechiceros. Y de hechiceros me habla de aquel que susurra hechizos o conjuros, y que está educado en ciencias ocultas, y me está hablando de brujos y de ocultismo, de un arte secreto, de encantamientos. Entonces yo pudiera aprender o entender algo, ¿sí?
que la brujería, la hechicería, los demonios, Satanás, todo esto existe. No podemos evitar de que esto es real. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos lo está enseñando. Ahora, algo interesante, me muestra o me dice que ellos aventaron las culebras, también hicieron lo mismo, imitaron lo mismo, pero al final la culebra, que es la de Aarón, devoró las demás. Y esto me habla de un poder diferente o superior. Entonces, aunque existe la hechicería, aunque sí existe la brujería, aunque existen cosas que están metidas en el ocultismo y Satanás es parte de ella, bueno, al final el poder de Dios siempre está encima de cada uno de ellos. Y tengo que entender que Satanás es un imitador y Satanás es un engañador. Mira, vamos a ver algunos versículos para entender un poquito esto. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 y 10, pudiéramos aprender. Tú puedes leer en tu casa el capítulo y está hablando de los últimos tiempos, y habla del anticristo, y habla del poder que va a hacer. Y el anticristo representa a Satanás, el enemigo, directamente. Pero si leemos nada más el 9 y el 10, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, simplemente yo quiero resaltar en estos dos versículos, me están hablando de un poder que actúa en Satanás, me está diciendo ahí, y me dice incluso con gran poder y señales y prodigios mentirosos, que tienen un propósito. ¿Cuál? Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces, esto que están haciendo los hechiceros con Faraón, lo único que están tratando es de engañar al Faraón. Lo que Faraón dice: mira, tu Dios hace esas señales, yo también lo puedo hacer. Y ellos tratan de imitar lo mismo. Pero mira lo que dice todavía, versículo 12, regresando ahí a Éxodo, capítulo 7, versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. La culebra representaba el símbolo de Egipto, de Faraón. Era un símbolo en el cual era reconocido él incluso como un dios. Y ya ver la vara comiéndose, la vara de Aarón comiéndose las demás culebras, lo que estaba diciendo Dios al Faraón es: sí, es cierto que tienes poder, pero mi poder es más grande que el tuyo. El poder de Dios siempre es más grande que los hechiceros, que el engaño, y de eso tenemos que aprender a tener incluso cuidado con todos los engaños, todas las artimañas que Satanás trata de que el hombre caiga, ¿sí? Versículo 13: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Qué fue lo que sucedió? Simplemente Faraón no quiso escuchar. Y el problema es que el mismo Faraón fue engañado por sus propios hechiceros. Y el engaño lo lleva a tener un orgullo donde él dice: no, yo no quiero saber nada de Dios, y él no quiere escuchar. Y entonces Jehová viene y va a lanzar la primera plaga. Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. Y he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río
y los egipcios tendrán asco de beber las aguas del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos y sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Qué fuerte está esto, ¿no? Porque la intención de Jehová es que ellos pudieran conocerlo como Él es. Ahora lo que Dios hace es que va sobre el río Nilo. Y el río Nilo era la fuente de vida o de existencia de Egipto. Ahí ellos lo trataban, el río Nilo, como un dios. Lo llamaban Api, porque era parte de lo que ellos recibían, la provisión. También tenía una diosa que era la Isis. Y esto tenía que ver con la prosperidad que daba también el río. Y en un momento, al no querer sacar al pueblo, las aguas se convierten en sangre. Todas las aguas del río se convierten en sangre. ¿Te puedes imaginar la escena? O sea, yo no sé cuántos les gusta la sangre, verla, yo creo que a nadie, olerla menos, es un olor horrible, ¿sí? Y de repente, el río convertido en sangre, las aguas convertidas en sangre, los pozos, los estanques, donde quiera, todo está convertido en sangre. Es lo que está pasando en Egipto, no es nada bueno, nada agradable. Y entonces, ante el poder de Dios, ahora viene un engaño. Versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. A mí me llama la atención porque lo que hace Moisés y Aarón es golpear las aguas hacia las aguas, se convierten en sangre. Y entonces Faraón manda a traer a sus hechiceros. ¿Y qué hacen los hechiceros? Lo mismo. Convierten el agua en sangre cuando tenía que haber sido mejor al revés, ¿no? O sea, lo correcto es, ¿sabes qué? Me convertiste mi agua en sangre, soy más poderoso que tú, y la sangre la convierto en agua. Y ahí sí pudiéramos ver quizás un milagro. Pero si hacen ellos exactamente lo mismo, no están haciendo nada, simplemente están imitando el poder, y a quien están engañando es al Faraón. Ese es un problema. A estos hechiceros, bueno, Pablo les pone o nos dice cómo se llaman. En 2 de Timoteo, nada más como referencia, capítulo 3, versículo 8 y 9, para los que están anotando. 2 de Timoteo, capítulo 3, 8 y 9, dice: y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Y empiezan a decir más cosas, ¿no? Dice el versículo 9: mas no irán más adelante, porque su insensatez se manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Ellos me dicen cómo se llaman estos hechiceros, Janes y Jambres, y lo que están haciendo ellos es hacer lo mismo. Están engañando a Faraón, no hacen nada diferente. Lo único que pueden hacer es imitar y engañar. Regresemos ahí donde dice el versículo 22. Éxodo 7:22 dice: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Verso 23: y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Una vez más, Dios está mostrando su poder. Dios le está hablando a Faraón y él no quiere escuchar. ¿Y qué hace?
se voltea, se va a su casa y quizá le está mostrando a Dios su poder y él no quiere recibir nada. Aunque hay una necesidad, que el Egipto está vuelto en sangre, me dice que por 7 días fue esto. El faraón simplemente está endurecido. Y aunque ve un problema y ve una dificultad, él no quiere saber nada de Dios. Y te digo algo, muchas veces nosotros podemos estar así. A veces Dios te hace pasar por un momento difícil, por un momento de prueba, por un momento de dificultad, y Dios habla a nuestra vida y muchas veces no nos interesa escuchar nada de lo que Dios me está hablando. Y puedes estar en un lugar o entrar a un lugar y escuchar de lo que Dios te habla, y te puedes ir a tu casa de la misma manera porque no quisiste escuchar lo que Dios te está hablando. Te digo algo, cada vez que uno escucha la palabra, uno aprende la palabra, lo que Dios está haciendo es mostrando su amor y su misericordia para que no caigas en los pecados o en los problemas o en las decisiones que estos hombres han tomado. Pero muchas veces lo que nosotros hacemos es endurecernos, no querer escuchar y seguir nuestra vida como si nada pasara, aunque todo está mal, aunque nada está saliendo como debe de ser, pero Dios te está hablando y lo más fácil es: no quiero escuchar nada, es más, no quiero saber nada de Dios. Dios está presentándote a ti, o contigo se está presentando con poder, pero aún así tú no quieres saber nada de lo que Dios te está hablando. Capítulo 8, versículo 1, veamos la segunda plaga. Y entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Notemos algo, Dios una y otra vez le está volviendo hablando a Faraón, y es el mismo mensaje, en la misma idea, la misma palabra. Dice versículo 2: y si no los quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. El río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Y entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. La primera plaga fue que convirtió el agua en sangre. La segunda plaga, ahora todo está lleno de ranas. ¿Te puedes imaginar? Bueno, creo que aquí para nosotros, yo me lo imagino para poder entenderlo más. Es como si de repente Dios aquí llegara y dijera: por cuanto no escuchaste, no voy a poner rana, voy a poner cucarachos. Para que me entienda, ¿verdad? Cucarachos habrá por todas partes. Como que ahora sí entendimos la palabra, ¿no? ¿Te puedes imaginar? Y dice: en tu cama. Sí, cuando aquí hay una, ¿verdad? En el baño sales corriendo. O decimos aquí somos muy valientes hasta que la cucaracha huela, ¿verdad? Nomás huela y ahí sí todos corremos. Pero la cuestión es que te puedes imaginar en tu cama. Dice ahí, estarán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. La rana era un símbolo de fertilidad de Egipto. Había una diosa que se llamaba Eket o Heket. Era una mujer con una cabeza de rana, y la veían como una divinidad, y entonces para ellos la rana era una diosa. Entonces, aunque su casa estaba llena de ranas, no las podían matar porque era una diosa de ellos. Entonces está todo lleno de ranas. Abrían la alacena, ahí están las ranas. En la cama había ranas, en la comida había ranas, en todo lugar había ranas. ¿Lo puedes imaginar? ¿Sí? Y entonces otra vez viene el engaño. Estamos viendo el poder de Dios, viene el engaño. Versículo 7.
Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y otra vez uno dice, pues qué torpe, ¿no? O sea, lo correcto es, ¿sabes qué? Dios, tú me pones ranas, yo tengo más poder para quitarlas. Y no, lo que hacen ellos es que traen más ranas. Lo que están haciendo es incrementando el problema, haciéndolo más grande. Y yo quiero que puedas entender esto. ¿Por qué? Porque hoy hay brujos, hay hechiceros, hay gente que hace, le llaman magia blanca, magia negra, lo que quiera. Y mucha gente ante un problema, ante una dificultad, busca a este tipo de personas para que les ayuden. Hermano, no te vayas tan lejos. De repente puedes tú prender la tele, o usted en la tele en la noche, o a veces no en la noche, y te sale una persona que te dice, te están haciendo un mal, háblame, incluso hay una llamada supuestamente de una persona y todo, y lo que hace la gente es creerle, y es ir a buscarlos, ir a que les quiten y siempre te van a decir lo mismo, te están haciendo un mal, te hicieron un ojo, traes un daño, alguien te quiere hacer daño. ¿Para qué? Para engancharte. ¿Y qué es lo que te va a llevar? A que hagas lo mismo. Mira, tómate esto, haz esto, reza esto, habla esto, con un propósito de qué? De envolverte en lo mismo. Y esto simplemente es un engaño. Y lo único que hace alguien que busca estos recursos es incrementar su problema. El único que puede solucionar su problema se llama Dios. Y ellos, en vez de acudir a Dios, acuden a sus hechiceros. Y en vez de que esto mejore, empeora. Yo quiero que puedas entender esto. Si el que Dios te esté hablando hoy es que Dios te dice, el único que puede sacarte de tu problema soy yo. Pero mucha gente quiere seguir buscando y quiere seguir viviendo a su manera. Y lo único que hace es incrementa sus problemas. El problema más grande del hombre se llama pecado. Y el único que puede quitar ese problema o ese pecado se llama Jesús. ¿Sí? Ahora, Dios le da una oportunidad a Faraón. Y mira lo que dice, versículo 8, sigamos leyendo. Y entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y deje ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Pues no, que no conoces a Dios. Parece que Faraón quiere cambiar. Entonces le dice a Moisés y a Aarón, ¿sabes qué? Ok, está bien, los voy a dejar ir, pero te pido un favor, dile a Jehová que quite las ranas, ya no las aguanto. Imagino que llega un punto donde ya no puede Faraón, sus siervos traen más ranas, en vez de mejorar empeora, ya no quieren más ranas, y le dicen a Moisés, ora a Dios para que las quite. Versículo 9, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y que solamente queden en el río. Y le dijo, miren lo que le dice el Faraón, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tu casa y de tus siervos y de tu pueblo, solamente quedarán en el río. Y entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Entonces pues otra vez, si por si las ranas huelen mal, imagínate muertas, es horrible. Pero lo que me llama la atención es que el Faraón le pide ayuda a Moisés, le pide ayuda a Aarón, y le dicen, quiten las ranas, dile a Jehová que las quiten y voy a dejar al pueblo salir. Y cuando parece que entiende, lo que le dice Moisés al Faraón es, ok, nomás un favor, dime cuándo quieres que ore. Lo lógico sería que ya no aguanto más, ora ya para que se vayan las ranas. Pero lo que dice el Faraón es mañana. Y a veces somos así nosotros. A veces vivimos una vida donde ya estamos cansados, hartos, y Dios habla en nuestra vida, y en vez de reaccionar ya, uno dice mañana.
sea, Dios te habla, hay pecado en tu vida, necesitas de Dios, necesitas cambiar, necesitas ser diferente. Y lo correcto es, tengo que cambiar ya, ahora. Por ejemplo, los que estamos viendo en Isaías los domingos, cada domingo una palabra bien fuerte para nosotros. Y uno pudiera pensar que después de cada palabra uno debería de cambiar y ser diferente. Pero hay mucha gente que escuchando aún el mensaje de Dios no quiere cambiar. Y dice, mañana, después cambiaré, después yo voy a buscar a Dios, pero ahorita no. Y yo creo que es el momento en el que hoy tú puedas decirle a Dios, ya estoy cansado de mi manera de vivir, yo quiero que hoy hagas algo diferente en mi vida. No mañana, sino es hoy cuando Dios lo tiene que hacer. Mira lo que dice Hebreos 4, versículos 6 y 7. Esto tiene que ver en base a que cuando Dios te hable, no endurezcas tu corazón. Ahora, esto lo hemos visto muchas veces en la iglesia. Cuando de repente alguien no quiere obedecer a Dios, lo más fácil es endurecer. Y aunque estás aquí, y aunque escuchas, el mensaje te entra por un oído y te sale por el otro. Mira lo que dice Hebreos 4, 6 y 7. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, si Dios te está hablando hoy, no endurezcas tu corazón para no escuchar lo que Él te quiere decir. ¿Estamos? Regresemos a Éxodo. Éxodo 8:13 dice así: e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de la casa y de los cortijos y de los campos, y las juntaban en montones. ¿Te puedes imaginar un montón de ranas ahí que apestaban toda la tierra? Entonces Dios está contestando. Dios está trayendo un juicio sobre esa diosa que ellos adoraban, creían, y solamente lo que está haciendo ahí es mostrando Dios su poder. Versículo 15. Miren lo que sucede. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Qué está pasando? Dios está mostrando su amor y su misericordia. Incluso Dios está mostrando bueno con Faraón. Dios sabe que no van a dejar libre al pueblo de Israel. Y lo único que quiere Faraón es salvarse de las ranas. Pero aún así Dios lo hace. Y cuando ya se ve el Faraón bendecido por Dios, por lo que hizo, otra vez se vuelve en su corazón endurecido y no cambia. Y te digo, muchas veces somos así nosotros. ¿Cuántas veces Dios no te mete en un problema, en una dificultad, en una necesidad, y le dices, Dios, Dios, ya entendí. Te prometo que si me ayudas y me sacas de esta, ya voy a ir a la iglesia. Si me ayudas, ahora sí voy a servirte. Y si me ayudas, y le clamamos a Dios, y Dios en su bondad y en su benignidad te bendice y te ayuda. Pero nada más te sientes aliviado de tu problema y muchas veces volvemos a ser los mismos. ¿No es cierto? Entonces, esto es lo que hace el Faraón. Mientras ya no podía más con las ranas, pide ayuda. Pero cuando ya se siente aliviado, entonces ya no quiere obedecer y no quiere escuchar la voz de Dios y vuelve a endurecer su corazón. Y entonces viene la tercera plaga, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y otra vez uno dice, ¿qué? Egipto es un desierto. O sea, es como si aquí nos dicen que golpeó y todo el polvo que hay aquí se convierte en piojos. Yo creo que de repente no alcanzamos a... ¿Cuántos traen piojos el día de hoy? No se crean.
Pero no alcanzamos de repente a entender esta situación, ¿no? No, nadie levante la mano, no queremos nadie que levante la mano, ¿verdad? Pero a veces uno está viendo un video, uno está viendo a veces en Facebook algo de repente donde están ni que alguien trae un piojo así y no empieza uno luego como que a rascarse, ¿no? Hay alguien que no, hay gente que no tiene humor para los piojos para nada, hay gente que sí. Pero aquí me dice que todo el polvo se convirtió en piojos. Tanto los animales como las personas llenas de piojos. Te puede, o sea, no solamente en la cabeza, en todo su cuerpo. Yo creo que ellos estaban llenos. Los egipcios eran conocidos por gente muy pulcra. Incluso se pelaban para verse más pulcros. Entonces ahora sí, imagínate, pelones y con piojos, ¿verdad? O sea, completamente estaban de esa manera. Entonces, esto habla de un dios del desierto que se llamaba Set y lo adoraban. Entonces, al momento en que ese polvo se convierte en piojos, entonces nadie podía hacer ni sus tareas, ni sus adoraciones, ni nada. Incluso los animales estaban llenos completamente de piojos. Versículo 18. Y vienen los hechiceros a ayudar, ¿verdad? Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros intentan cambiar esto, pero no lo pudieron sacar. Todos están llenos de piojos, entre más intentaban habían más. Y entonces tengo que entender algo, que el hombre siempre va a tratar de imitar a veces lo que Dios hace a través de, bueno, de la gente esta que de hechiceros, sus brujos, encantamientos, pero nada los va a poder ayudar más que Dios, ¿sí? Incluso en base a estos hechiceros que intentaron y no pudieron hacer nada, la Biblia me habla que en los últimos tiempos va a abundar de estos tipos de hombres que viven bajo el engaño. Es más, vivimos hoy en una sociedad donde el engaño es algo que incluso se ha metido hoy en las iglesias. Y yo creo que lo podemos tener mucho cuidado porque, bueno, yo no voy a hablar de nada, en ninguna iglesia en específico ni nada, pero de repente hay tantas corrientes espirituales o en la iglesia que te engañan y te dicen, si tú tocas este manto de la unción, las cosas van a cambiar en tu vida. Y hay gente que predica y toma el mensaje de Eliseo, de Elías, de Eliseo, del manto. Y a veces traen un pañuelo y dicen, aquí está el manto, la unción, la doble porción, ¿quién la quiere? Y si la tocas viene sobre ti. Y ahí va la gente tocando, pensando que tocando ese pañuelo, ese manto, viene una unción, una sanidad de parte de Dios sobre su vida. Y todo esto es un engaño. A veces te dicen, incluso a veces en las iglesias, si compras esta agüita, viene de Israel y está ungida y oramos, o este aceite con unas semillas de mostaza, porque es la unción y está ungido. Y ahí va la gente y piensa que eso lo va a cambiar. Y todo esto son engaños. No solamente ahí, aquí donde quiera. A ver, la gente dice, no, es que agarra unos limones, mételos en agua y ponlos ahí y se va a ir todo lo malo de tu casa. Y hace esto y todo. Entonces de repente el engaño es algo tan natural y normal en el cual estamos viviendo. Pero es importante que nosotros aprendamos de esto. Y mira lo que Jesús nos dice en Mateo 24, 4 y 5. Mateo 24, 4 y 5. Voy a leer unos versículos. Dice así: respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es importante, porque mucha gente puede ser engañada buscando una solución a sus problemas en otra persona que no sea Jesús. Y le dice Jesús, dice, cuidado, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos va a engañar. Dice Apocalipsis 12:9. Hablando de quién es el engañador, dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se le llama diablo y Satanás. Dice, el cual engaña al mundo entero. Bueno, este fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, a lo que me habla es que Satanás lo que hace es trata de engañar. Y muchas veces se mete a las iglesias con tal de engañar. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, de huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esto es lo que te les decía. Aún en las iglesias hay esto. Hay creencias, hay filosofías, hay malas enseñanzas que tratarán de engañar a los hombres. Tengan cuidado. Si algo tratamos nosotros como iglesia es leer la Biblia, basarnos en la Biblia para no ser engañados por lo que el mundo ofrece. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado en lo que estamos aprendiendo. Bueno, no vamos a leerlo, pero nada más anótenlos ahí. Si quieren usted leerlo en su casa, segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Y primera de Juan 4, 1. Pueden ustedes leer en su casa. Pero lo que simplemente habla es tener cuidado de no ser engañados, de aprender a escuchar la voz de Dios y no dejar de ser engañados por lo que queremos aprender. ¿Sí? Lo que tengo que aprender es en la palabra, en la verdad, en la doctrina de su palabra. Regresemos a Éxodo capítulo 8, verso 19. Éxodo 8:19. Al momento de que había piojos por todos lados, los hechiceros quieren hacer sanar, no pueden, y mira lo que ellos llegan a decir. Verso 19. Y entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ellos llegan a decir: es el dedo de Dios, y no, Dios había dicho que iba a ser su brazo fuerte sobre ellos. Pero al final el corazón del faraón está tan endurecido que no quiere escuchar a Dios, a pesar de lo que ha visto. Ha visto su país, el agua se volvió en sangre. Ha visto las ranas. Ahora está lleno de piojos. Su nación, hay un conflicto fuertemente. Dios sigue hablando a su vida, Dios sigue hablando a su corazón, pero él sigue endurecido en lo que cree o en su manera de pensar. Y así somos nosotros muchas veces. Porque aunque Dios te siga hablando, no quieres escuchar lo que Dios está hablando a tu vida. Lo peor que puedes hacer, no escuchar lo que Dios está diciendo. Ahora, no sé si te diste cuenta, pero en las primeras dos plagas está Dios avisándole a Faraón. En la tercera plaga no le avisa, simplemente Dios actúa. Entonces esto me ayuda a entender algo. Dios probablemente va a tocar tu vida con un solo propósito, no porque sea malo, sino porque te ama y porque quiere que le conozcas. Y Dios puede estar tocando hoy tu vida. Escucha, te amo, estás mal, necesitas arrepentirte. Y Dios puede estar tocando tu vida y tú puedes endurecerte y decir: no, yo no quiero cambiar. Y Dios va a empezar a hacer cosas para que tú le conozcas. Y te va a hablar otra vez. Y a lo mejor tú tampoco vas a querer escuchar. Pero puede haber un momento donde Dios te va a dejar y Él va a actuar. Pero aprende algo: siempre que Dios trata con tu vida es porque quiere que le conozcas. ¿Cómo puedes conocer a un Dios sanador si antes primero no estás enfermo? ¿Cómo puedes conocer a un Dios proveedor si antes no tienes una necesidad? ¿Cómo no puedes conocer a un Dios poderoso si antes no tienes un problema fuerte en tu vida? Lo peor que podemos hacer el día de hoy es endurecer nuestro corazón y no escuchar la voz de Dios. Y te digo algo, esto es muy común aún dentro de la iglesia. Hay gente que no le gusta.
Y yo te he dicho muchas veces, es fácil poder hablarle a la gente y poder, mm, híjole, poder animarla y decirle cosas que quiere escuchar. Es fácil decirle a la gente, ¿cuántos traen deudas? Ahorita vamos a orar por ustedes, se van a pagar todas sus deudas. Y eso es fácil. Es fácil decirles, ¿quién está enfermo? Vamos a orar por ustedes, van a sanar y créelo y Dios va a hacer y entrega esto y dale lo otro. Y eso es fácil, cualquiera lo puede hacer. Pero el escuchar la voz de Dios y caminar y obedecerle, no cualquiera. Lo que Dios le estaba diciendo a Faraón es, deja de ir a mi pueblo para que me sirva. Es todo lo que tenía que hacer. Pero su orgullo, su corazón era tan fuerte que no estaba dispuesto a obedecer a Dios. Lo que Dios te ha estado hablando, te habla a ti es, entrégame tu vida, entrégame tu corazón, yo quiero ser el dueño de tu vida. Y muchas veces nosotros no queremos escuchar lo que Dios nos está hablando. Y endurece tu corazón. Entonces yo tengo que aprender algo el día de hoy. Y con eso termino. Por cuanto no escuchó Faraón la voz de Dios, Dios tuvo que tratar con su poder en su vida. No solamente con él, sino con su pueblo y toda su nación. Entonces escucha algo. Si tú no escuchas la voz de Dios, y a lo mejor me voy a referir a los padres, si tú no haces caso cuando Dios te está hablando, probablemente Dios va a tocar tu vida y a los de tu alrededor para que tú puedas reaccionar. Quizás la única manera en que tú puedas buscar a Dios es que Dios toque tu cuerpo, toque lo que amas. A veces toca a tu familia, a veces toca a tus hijos, a veces toca a tu esposo, tu esposa, tus padres, a veces toca a tu trabajo, a veces toca a tu profesión, a veces te toca a ti, con un solo propósito: que tú vengas a Él, le sirvas, le adores y le conozcas como un Dios verdadero. Lo peor que puedes hacer hoy es endurecer tu corazón y salir de este lugar sin escuchar lo que Él te está hablando. Ahora, yo estoy seguro que aunque yo estoy compartiendo esto, Dios a cada uno de ustedes les habla de una manera en particular. Y algo Dios te está diciendo: o le obedeces, o Dios tendrá que tocar esa área de tu vida. Ponte de pie, por favor.